Hola, hola. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. ¿Cómo están? Hoy tenemos otro episodio especial porque ahora no estamos solas. Tenemos una invitada especial. Muy especial. Todo esto ha sucedido en muy poco tiempo. Hace creo que literalmente una semana recién nos estaban diciendo, va a venir, tenemos el libro, se los mandamos, lo leen, sí, ya. Y de pronto una semana después ya estamos acá grabando un episodio con Tanya Tinyala. Tanya, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yeah. Bueno, básicamente queremos hablar del nuevo libro que está sacando. Se llama Surrealidades. Ya creo que el título lo dice todo. Y más o menos cuando lo hemos leído, no sé, a mí me ha dejado con unas sensaciones. Me he sentido dentro de un cuadro de Remedios Varo. Ha sido bien mágico, ha sido bien mágico. Y no sé, quería empezar por ahí. ¿Cómo así decides escribir un libro de este tipo, ¿no? Que mezcla lo onírico, según como lo describes, con un poquito lo cotidiano? ¿Cómo surge esta idea de hacer cuentos que combinan ambas cosas? La mayoría de los cuentos que yo escribo son sueños que he tenido. Entonces yo creo que ahí sale lo onírico. No es que yo decida o no decida de manera consciente, ¿no? Porque yo lo que siempre digo es que mi proceso creativo ocurre durante el sueño. O sea que hay algo que me marca durante el día y luego me provoca este tipo de sueños que yo sé que son sueños para escribir porque son sueños que tienen un principio, un fin, y por lo general yo no soy personaje en el sueño, o sea, no estoy en el sueño, es como si estuviera viendo una película, e inclusive hay frases que para mí son importantes y que las copio porque es como si las escuchara en off, o sea, es realmente como si fuera como una película que estoy viendo, ¿no? O como una historia que me están contando, ¿no? ¡Qué loco! Ese proceso creativo me parece bien interesante y bien particular, el que sean sueños. Sí, y bueno, tiene muchísimo sentido el libro, el título, y bueno, ya si lo leen, que les invitamos definitivamente a leerlo porque es un libro que nos ha encantado, realmente Gracias. nos ha encantado. Te das cuenta, ¿no? Ahora que lo dices, hay momentos muy oníricos, muy surreales, como lo dice. Entonces de repente podemos empezar así a hablar de algunos de los cuentos. A mí me gustaría hablar primero sobre leyenda, porque también hay un tema en varios cuentos que recurre y es el tema de la muerte, y no solamente la muerte, sino también la muerte como escapatoria. Y en este cuento en particular me parece que está la muerte como una única escapatoria casi, pero a veces incluso la muerte no está tan, no es que te dice, no, sí, pasó esto y se murió, no le pasó algo, sino que está como representada de una manera mucho más, no tan concreta, ¿no? Como un poco más, claro, a libre interpretación, me parece a mí. Entonces, no sé si nos podrías hablar algo de este libro y con de este cuento y con este tema. Es que yo el final no lo veo como muerte, ¿no? O sea, yo más bien lo veo como entrar a la vida. A mí me gusta, después de que he tenido el sueño, porque en algún momento, al principio, yo siempre pensaba de que así era como una cosa divina, ¿no? Que recibía cuentos de inspiración divina, pero luego justamente me di cuenta que no, pero es que me ha pasado esto y por eso es que... Entonces me gusta tratar luego de analizar por qué es que soñé esto, ¿no? Entonces, yo tuve una pareja que era mucho mayor que yo. Y esta pareja me hizo sufrir mucho. Y mi primera hija es de esta pareja. Luego viene mi esposo finlandés. Y él no solo reconoce a mi hija, la ha reconocido como si fuera su propia hija, sino que también tengo otra hija con él, ¿no? Entonces ahí las dos niñas de la historia. Entonces yo me di cuenta que este viaje que las chicas, que estas mujeres hacen y este bosque con el que se encuentran, en realidad eran metáfora de mi marido, de mi esposo. O sea que él, no con la pequeña, pero a mí y a mi hija mayor, él nos dio la vida, nos dio una oportunidad de vivir en un país diferente, de estar tranquilas, de vivir en paz.
¿no? Porque evidentemente como mamá soltera aquí en Perú, las cosas fueron muy duras para mí y para mi hija también. Entonces yo me di cuenta de eso, porque además Finlandia es así, es prácticamente un bosque. Hay mucha naturaleza alrededor cerca de la ciudad. Entonces yo me di cuenta que estaba metabolizando eso, ¿no? El viejo al que se lo come la araña es ese hombre mayor, y este bosque que me da paz, que vivimos ahí al final, representa metafóricamente a mi esposo, ¿no? Entonces, y representa justamente la naturaleza de su país, porque Finlandia es así, es prácticamente todo un bosque. En Finlandia solamente hay 5 millones de habitantes en todo el país. Claro, eso me recuerda el metro, al último cuento, literal 5 millones. ¿No? Entonces yo me di cuenta que era eso, era la metáfora de mi marido, ¿no? La metáfora de esta naturaleza pacífica que me da tranquilidad y me da seguridad con mis hijas. Eso me parece bien, bien bonito, porque cuando yo leí el cuento, cuando están haciendo el viaje, sentí una angustia y una tensión cuando no podían mirar al otro lado, y era como, por favor que estén, por favor que estén. Sentía leer esos párrafos era bien angustiante, y yo solamente cruzaba mis dedos, por favor, que todo salga bien. Y sí me gustó un montón sentir ese, no sé si misticismo, pero claro, cuando llegan al punto, yo también me quedé con la duda, ¿qué ha pasado? Claro. Ajá, pero ahora que ya hay contexto de qué significa el sueño, me parece bien, bien bonito. Pero ojo que yo creo mucho en lo que Umberto Eco llama el lector in fábula. Es decir, que, o sea, me están pidiendo que les explique, yo sé muy bien lo que significa lo que yo he escrito, pero si para ustedes es la muerte, pues es la muerte, claro. Porque, y la muerte como liberación además, ¿no? Porque yo creo que una vez que el libro sale del autor, pues el lector lo completa, y el lector tiene derecho a completarlo como le da la gana, ¿no? O sea, no estoy diciendo de que no significa la muerte, porque si para alguien significa la muerte como liberación, pues es la muerte como liberación, ¿no? Pero para mí, o sea, yo sé muy bien lo que he escrito, y como te digo, además, ya que sé que mi proceso creativo ocurre durante el sueño, me gusta analizar por qué es que soñé esto, ¿no? Y me doy cuenta de que significa la metáfora de mi esposo, ¿no? Finlandés, naturaleza, bosque, salvaje, qué sé yo. Claro, ¿no? Sí, el cuento está lleno de metáforas. Yo, o sea, ahora que tengo el contexto, entiendo exactamente, pero sí mientras leía decía, ajá, esto debe significar algo, esta tensión, el que luego lleguen todos juntos y que les diga esta frase, ¿no? Entonces sí me pareció bien, bien bonito. Ese fue uno de mis favoritos. Y de hecho, no solo este cuento tiene muchísimas metáforas, sino absolutamente todo el libro está lleno de metáforas, que también es, no sé, a mí personalmente me encantó el buscar, ¿no? Y el buscar estos pequeños detalles y pensar en esas metáforas, ¿no? Porque el mismo hecho del onirismo, lo surreal, te lleva a pensar, ¿no? En que cada cosa significa algo. Y me imagino también, por ejemplo, que justo lo que tú mencionabas, el no mirar atrás, el estar corriendo por este bosque sin mirar atrás, también es como, ahora que nos explicas, ¿no? Es como un vámonos sin mirar atrás. Ajá. Y confiar, porque a pesar de que, claro, haya sido una oportunidad, algo muy bueno, siempre queda esta pequeña posibilidad de que de repente no sea tan bueno, ¿no? Entonces, siempre va a ser como un arriesgarse. Un acto de fe. Claro, un acto de fe. Totalmente. Sí. Ahora, otro cuento que también me gustó un montón, y es con el que arranca el libro, me parece, es Bajo el Sunset. Cuando acabó el cuento, yo dije, puedo ser yo tranquilamente. y claro, o sea, sin spoilear, es rapidito, ¿no? Empieza el cuento con una chica a la que están procesando penalmente porque hizo algo, ¿no? Y luego vienen los tiempos, ¿no? Vamos descubriendo qué va pasando en presente y en pasado. Entonces, a mí ese cuento, por mucho tiempo me he cuestionado mis pensamientos intrusivos. Porque a veces estoy como que, ¿qué pasa si un día manejo y simplemente quiero irme de frente? Y entonces, pero mi lado racional es como que, no, pero no va a pasar, tranquilos. Pero ¿qué pasa si un día me loqueo? No sé. Y entonces veía que la chica decía, ay, pero tuve mal día, estoy cansada, no dormí yo. Y yo estaba así. Yo también he tenido malos días, yo también he estado cansada. Claro, y llega un momento en el que explotas y fue todo. Y es lo que le pasó, y cuando quiere explicar por qué lo hizo, no hay una explicación como que lógica, ¿no? Simplemente eres tú explotando y haciendo cosas. Entonces, este cuento me desbloqueó un poquito este miedo a mis pensamientos intrusivos. Entonces, no sé cómo se siente o cómo fue escribirlo, o el sueño en todo caso.
Bueno, yo lo escribí muy jovencita y es uno de los pocos que no escribí con un sueño, sino que justamente fue provocado justamente por cosas así, que ver, o sea, estar en el autobús, ver a los niños en ese tiempo del Cine del Pacífico, durmiendo en el Cine del Pacífico, calientitos con el vapor del aire, cosas así. Y luego una chica en la calle que dice, mira el sunset, qué lindo. Yo toda estúpida estaba buscando, ¿qué es el sunset? Guachafa, no puedes decirlo en español, ¿no? Porque era justamente Entonces dije, pucha, y es lo que yo siempre digo ahora, ¿no? Es que no hay un Perú, hay diferentes Perús y muchas veces no se tocan. Yo he tenido la suerte de que he tenido una abuela de la sierra y una abuela de la selva y yo siendo de la costa. Y me ha pasado esas cosas en que justamente las diferencias culturales son inmensas e inclusive las cosas físicas. Me acuerdo que estaba comiendo un día, tenía 14 años, ¿no? Una fruta llamada pomarrosa en la calle y en el autobús una chica no se aguanta y me pregunta, ¿qué estás comiendo? ¿No? Y es una fruta de la selva, es una fruta, o sea, de este país, y no conoces lo que hay en tu país. Entonces, y también he estado muy cercana a lo que es los pueblos jóvenes y sin embargo también gente con mucho dinero. Entonces yo me doy cuenta de que hay un clash. Yo me acuerdo que alguna vez mi abuelita, estábamos en el teatro, mi abuelita de la selva justamente, ¿no? Estábamos en el teatro y ella me dice, ¿no? ¿Cómo dicen que en Lima, en Perú no hay dinero? Mira, el teatro está lleno. Entonces, me dieron ganas de estrangularla, ¿no? Es un teatro, ¿cuánta gente hay acá? Y estamos en Miraflores, porque es el Teatro Marzano, ¿no? Entonces, es Miraflores, ¿cómo puedes decir algo así? O sea, como que hay un desconocimiento de lo que sucede en nuestra realidad. Entonces, eso me provocó, de que justamente, porque a mí sí que me dieron, como dices tú, ¿no? Me dieron ganas de estrangular a la chica, ¿no? ¡Qué guachafa! No puedes decir, mira la puesta de sol, tienes que decir, mira el sunset. Entonces, decir eso, ¿no? Y ese día además pasó una cosa bien fea. Y eso fue también lo que me provocó, que justamente después de lo del sunset vamos a comer, me acuerdo con mi abuelita, un pollo broster, algo así. Y un niño vio que había el pollo ahí en el plato, que había dejado alguien. Entonces se acercó y el del restaurante lo botó, pero a golpes. ¿No? Que yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? No puedo comer. Agarré todo y se los di a los chicos. Entonces justamente ese choque, ¿no? Y claro, era muy jovencita, era adolescente y uno está con toda la furia, ¿no? Entonces yo, o sea, eso me provocó realmente golpear a estas personas que dejan la comida cuando hay al lado gente que se muere de hambre. Lo que pasa es de que cuando les entrego el manuscrito me dicen, necesitamos más historias y no tengo más. ¡Ay! Esta que le escribí 800 años antes. Y de alguna manera entra dentro de este surrealismo, porque como digo yo, siempre digo de broma, ¿no? Es que Lima es la ciudad de las maravillas, porque te encuentras con toda clase de cosas extrañas que no concuerdan, no entran, porque son realidades diferentes, ¿no? Como que están viviendo. Y yo me acuerdo que alguna vez justamente de adolescente habían estas revistas que eran de crímenes, cosas así. Y cada vez que yo me iba a comprar, mi papá me mandaba a comprar El Comercio, me encontraba con estas carátulas de un hombre con el ojo que se le salía, qué sé yo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez hice un comentario a unas amigas y le dije que no me gustaba ir a comprar porque veías esas cosas, y días después la chica que me había invitado a su casa, porque eran otras chicas, me dijo, no, que mis amigas están preocupadas porque han dicho que tú eres muy extraña, porque ¿por qué hablas de esas cosas? Le digo, pero es lo que estoy viendo. Le digo, ay, pero yo no sé, porque yo cuando voy a ver, yo veo las revistas de modas, o sea, te das cuenta, es como si estuvieran frente a un fantasma, y yo me ponía a pensar, pero ¿cómo no puedes ver si al lado de la revista de moda está el hombre muerto? O sea, ¿cómo no puedes? O sea, como que hay un bloqueaje. Claro, ¿no? Uno elige qué ver. Claro, ¿no? Y como que hay realidades que están conviviendo, pero que no se tocan, ¿no? Entonces, eso fue lo que me provocó escribir esta historia. Como digo, creo que tenía, no sé, 17 años, una cosa así cuando la escribí. ¿Y lo tenías guardado? Sí. Claro, Felipe, eso es, ¿no? Lo bueno, ¿no? Que lo has tenido ahí guardado para, este momento, aparentemente, ¿no? Sí, y eso para mí fue como que el punche, o sea, empezó con fuerza el libro, ¿no? Fue como que así yo choqueada. Sí, realmente porque te hace también mucho pensar en ti misma y en tus propios pensamientos que tienes, ¿no? Así, como cuando tú viste a la chica que dijo Sunset o cualquier cosa que pasa en todo momento, ¿no? Que vemos en la calle, cosas loquísimas. Ahora, a mí me gustaría hablar sobre uno de mis cuentos favoritos, que ha sido 3 por 108 metros por segundo, que es La velocidad de la luz.
Bueno, este es un cuento muy particular porque aparte también juega con la percepción del tiempo, incluso el tren, ahí de nuevo vamos con las metáforas como una metáfora de la vida que se te va, de la vida que, claro, que tú piensas que ha pasado mucho tiempo y no ha pasado nada, o de repente no has hecho, o sea, ¿no? En las cosas que hacemos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el pensar en si no estamos en situación de supervivencia, tomamos las mismas decisiones. Entonces a mí me pareció un cuento que estaba, o sea, llenísimo de todas estas cuestiones y preguntas, ¿no? Que nos hacemos en general, creo yo, de la vida, ¿no? El tren como la vida sí lo vi yo. No sé cómo lo has visto tú. Yo creo que para mí es más sencillo. Ese sí fue un sueño, por ejemplo, claro. ¿no? Pesadilla. No lo siento así, como te digo, porque yo no soy personaje del sueño, ¿no? Es como si estuviera viendo. Inclusive para mí fue una sorpresa darme cuenta que al final pues no había pasado tanto tiempo como ellos pensaban, ¿no? Yo creo que estaba jugando con eso, es que había visto un documental justamente de alguien que estaban explicando, ¿no? De que si una persona corría no sé cuántos kilómetros por segundo y que no sé qué, que cuando llegaba al sitio se iba a dar cuenta de que ya estaba más viejo y que las personas a su alrededor, o sea, que había cambiado, que él pensaba que estaba yendo de un sitio a otro, o sea, lo contrario de lo que sucede en el sueño, ¿no? Claro. Que él pensaba que estaba yendo de un sitio a otro y cuando llega, como había viajado no sé cuántos kilómetros por segundo, era una cosa, un documental científico, que llegaba años después, ¿no? Entonces eso me provocó lo contrario, ¿no? Claro. ¿Qué tal si pasa lo contrario, ¿no? De que tú crees que, porque está muy, muy rápido y están en esta situación, tú crees que ha pasado mucho tiempo y al final de cuentas, ¿no? Y además eso, ¿no? ¿Por qué se mataron los otros? De desesperación, claro. Que nos vamos a morir de hambre, todo, y se matan, y pero... Claro, pero al final ni siquiera era necesario, ¿no? No pues. En ningún momento fue necesario. En ningún momento fue necesario, ¿no? Pero eso, y además esta pareja que se comunicaba por... Claro. No lo puse ahí porque ya me pareció, no sé, o creo que sí algo nombré, pero también hay, en esta pareja, hay al final, o sea, al final de mi sueño, hay la angustia de que, bueno, y esto va a resultar... Exacto. Fuera de aquí. Porque una cosa es en esa situación y otra cosa es fuera, conocerse de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que ese documental fue el que me provocó este sueño, que es lo contrario de lo que era el documental, ¿no? Gracias al documental. Sí. No, sí, porque ese cuento a mí sí me generó una sensación, no de claustrofobia, pero sí sentía el encierro, ¿no? Como que eso era lo que hacía vulnerables a los personajes. Y claro, me hizo pensar en cuando uno está en una emergencia, encerrado en el ascensor o algo, uno promete cosas, ¿no? Por favor, salgo de acá bien y voy a hacer tal cosa, y voy a hacer tal cosa, y voy a terminar, y voy a hacer... Y luego cuando sales, ya no fue tan grave, estuve 2 minutos, y sigues con tu vida como si nada hubiera pasado. Entonces me hizo pensar un poquito en esas situaciones que pasan siempre, pasan más seguido a mí al menos, de lo que deberían pasar. Que claro, uno cuando está así preocupado, promete mucho, dice mucho, y luego en la vida real, ya cuando pasa eso, ya, pero realmente... Y claro, me sentí un poco como la chica que funcionaría. Pero también yo lo que pienso es justamente eso, ¿no? Una situación que te parece muy sencilla, en realidad te cambia muchas veces toda la perspectiva de lo que pasa después. Que es lo que pasa con ellos, justamente porque ellos creen haber vivido algo que en realidad no pasó, pero es esa situación que les hizo ver las cosas de esa manera. Entonces ellos, por lo menos como yo lo interpreto, es que para mí ellos salen cambiados de ese encierro. Cambia todo completamente, y justamente ese cambio es el que angustia de que, bueno, y esto ahora que ya soy diferente es que voy a poder seguir con mi vida normal. Para mí es lo contrario. Claro, ¿no? Y también, también esa visión también tiene bastante sentido, porque claro, de la versión idealista que tenían durante la emergencia, luego ya como que ¡pum! Aterrizan en realidad. Sí. Me gusta. Bueno, justo ahora que, bueno, yo también sacando mis teorías y ideas, ¿no? De las metáforas, tienen también, pienso, sentido, porque como nos has dicho que son sueños, ¿no? Y que al final siempre los sueños son, o sea, vienen de un subconsciente que te está tratando de decir cosas, o que no te está tratando de mostrar cosas. Entonces, no sé, ahorita, por ejemplo, pienso, cuando tú sueñas, ¿no? Dices que escribes lo que sueñas, te despiertas y de pronto, ¿y escribes todo? ¿O cómo es ese proceso de...? No, bueno, puede que escriba la idea,
para no olvidarme, pero generalmente además yo no me olvido de los sueños mientras no los escriba. Y los trabajo mucho en la cabeza durante mucho tiempo, pueden ser hasta un mes, 2 meses, y hasta no estar segura exactamente lo que voy a escribir, yo no lo paso al papel. O sea, yo tengo que saber en qué va a terminar lo que yo voy a escribir. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, tiene una idea, comienza a escribirla y no tiene la menor idea de cómo va a terminar su libro porque no sabe. Yo no puedo. Yo tengo que saber cómo va a terminar. Y como en los sueños a veces hay cosas que no son verosímiles, entonces yo tengo en el despierta, yo tengo que resolver esos problemas. Entonces por eso lo voy trabajando. Entonces para mí el primer manuscrito es muy fácil porque yo ya lo tengo todo bien claro en la cabeza. Ahora, ese primer manuscrito lo escribo de un solo golpe generalmente, por eso es que escribo normalmente cuentos y no una novela, porque no sé cómo me saldrá si me pongo a escribir, ¿no? Pero luego lo dejo mínimo una semana, porque el primer manuscrito cuando lo escribo es divino, perfecto, todo está fabuloso. Y luego a la semana cuando lo leo, ¡ay, Dios mío, cómo pude escribir esto!, ¿no? ¡Qué frase más fea! ¿Y por qué he repetido tantas veces esta palabra? Y cosas así. Entonces, la corrección también me toma mucho tiempo y la corrección es lo más pesado, digamos, pero lo tengo que hacer. Y llega un momento, nunca estoy satisfecha, ¿no? Pero llega un momento, un amigo, Feliciano Mejía, es poeta, él me dijo una cosa, ¿no? Que nunca uno está satisfecho, pero llega un momento que tú dices, es que ya no sé qué corregirle. Claro. Ya no me da más. Ahí paro. No, él me dice, ahí para nomás porque ya, no, o sea, estás ya tratando de hacer lo imposible porque uno nunca está satisfecho con lo que hace, ¿no? Entonces ya, ahí paro. Esa es la constante pregunta, ¿no? ¿Cuándo parar? ¿Cuándo paras de escribir? ¿Cuándo paras de editar? Cuando digo, en cuestión de escribir, sí. ¿no? No, como te digo, él me dijo, cuando ya no sabes qué más hacer, claro. Ahí para. Listo. ¿No? Porque sí, o sea, nunca uno está satisfecho. Justamente me acuerdo que hace una semana tuve una reunión con un club de libro en Colombia, niñas, y justamente las niñas me preguntan, ¿cuál consideras tú que es tu mejor libro? Y yo le contesto, el que voy a escribir pronto. ¿No? Porque nunca estoy satisfecha. O sea que el próximo, ese va a ser el mejor. Y una vez que esté escrito, no, puedo hacerlo mejor todavía, ¿no? Claro. Hay un cuento que a mí me gustó un montón, que también está en mi top 3, que es Signos inequívocos de una muerte cercana. Ese me gustó porque el protagonista reconoce como que un lado perverso de él. Y básicamente el cuento es un chico que está haciendo un plan malvado para deshacerse de alguien que está en contra de su relación. Y luego al final hay un plot twist que es como que todo se le viene encima al pata, ¿no? Y claro, a mí me hizo pensar un poquito en la complejidad de las relaciones familiares. No sé qué tanto tenga que ver con el cuento, pero me dejó pensando en eso, ¿no? Que a veces las relaciones de por sí ya son complejas, pero cuando le agregas más personas, se vuelve mucho más complejo y ya depende cómo lo gestione uno, ¿no? Que este pata lo gestionó súper mal. Y claro, veía señales donde no habían y al final, bueno, sí habían, pero significaban otra cosa. Entonces, no sé, ¿cuál es un poquito la historia de ese cuento? Si fue sueño o cómo fue. Sí, también fue un sueño, pero el elemento de la familia yo lo aumenté. O sea, era solamente esta persona en el sueño, esta persona que estaba pensando, ¿quién se va a morir? Porque todo es... Y eso es justamente, son todas las cosas que pongo ahí, son cosas que, por ejemplo, mi abuela me contaba, la abuela de la Selma me contaba. Como creencias. De que esto, se cayó esto, seguro que alguien se va a morir. Que no sé qué, que seguro alguien se va a morir. Entonces todo eso es así, ¿no? Pero en el sueño, la persona solamente estaba pensando quién se va a morir, y al final pasa lo que pasa. Lo de la familia lo puse yo, porque justamente este hombre mayor con el que estaba tenía una hija, ¿no? Y yo, cuando terminó la relación, yo le echaba la culpa a la hija, ¿no? Que si la hija no estuviera acá, seguramente que las cosas hubieran ido mejor. Es años después, justamente con mi marido, que me doy cuenta, no, ella no tenía ninguna culpa. O sea, esa relación iba a terminar simple y llanamente porque esta persona no era la correcta, ¿te das cuenta? O sea, que es eso de que justamente muchas veces no quieres analizar las cosas. Bueno, era muy joven en esa época, porque yo digo que era mucho mayor que yo, ¿no? Era 15 años mayor que yo, sí. Yo tenía 20 y él tenía 35. Entonces, 15 años mayor que yo. Y no quieres analizar y
tratas de echar la culpa a cosas entre comillas concretas, ¿no? Sin analizar que justamente él era un hombre muy dominante, él no tenía la misma educación que yo, entonces era una relación que sí estaba condenada a terminar porque yo me iba a aburrir de esa persona no me iba a satisfacer, sobre todo intelectualmente. Cuando yo estoy con mi esposo y me doy cuenta de que justamente podemos hablar de las mismas cosas, qué sé yo, entonces me doy cuenta de que es que yo, de todas maneras, esa relación iba a terminar en algún momento. Y él justamente no me quería dejar hacer nada por sus propios temores, ¿no? Que se daba cuenta de eso, ¿no? Entonces, claro, él no me quería dejar hacer nada porque él se daba cuenta de que si yo me abría, me iba a decir, pues, ¿qué hago perdiendo el tiempo con este tipo? ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso me di cuenta después. Entonces, creo que esa es la metáfora, justamente, ¿no? De que echarle la culpa al otro cuando en realidad el otro no tiene la culpa. Y eso, o sea, yo me doy cuenta que eso me hubiera llevado hacia la autodestrucción al final, hacia la insatisfacción, seguir con esta persona. O sea, si hubiera desaparecido la hija y seguía con esa persona, yo no hubiera estado contenta, no hubiera llegado hasta donde he llegado ahora, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que a eso se refiere el sueño, pero eso lo puse después, como te digo, ¿no? Luego, analizando el sueño, esto que sencillamente era, ¿quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? Porque las hormigas pasan y porque no sé qué, porque eso lo he escuchado durante toda mi infancia. Yo creo que lo aumenté eso porque me pareció, es que ya estaba ya con mi esposo, todo, entonces es como que analizar, ¿no? Eso. Bacán, me gusta saber como que la carnecita de los cuentos. Y me encanta porque también vino con su consejo amoroso. Sí. Con moraleja. Ahí, si no te deja ver más allá, ahí no es. Bueno, No ignoremos los red flags. Me encanta porque tenemos cuentos favoritos súper distintos. Sí. Yo tengo dos cuentitos con los que cierra el libro, El Congreso y Metro. El Congreso, tranquilamente también me sentí identificada, así por la anécdota, sí. O sea, es un cuentito, sin spoiler, no es un cuento de una chica que se va de viaje con la mejor expectativa y todo sale mal. Entonces, claro, ella se va sin saber, sin contexto, porque tiene la oportunidad y bueno, ¿quién no quiere viajar, no? Entonces, y claro, empiezan a pasar cosas raras, pero como tú estás de viaje, chill, no le das importancia. Luego regresa y ahí es donde todo le explota, ¿no? Y me da un montón de pena porque al final, no sé, pues ella quería una experiencia bonita. Claro. Y todo mal. Y luego está el metro, que también es todo me imagino que tiene que ver con el choque cultural, ¿no? Porque hay una parte en la que menciona así, que vengo de un país de no sé cuántos millones y a veces un país de 5 millones y todo es tan frío, tan impersonal. Y claro, yo pensaba en Lima, donde, no sé, pues algo que ahora estoy viendo bastante, no sé por qué, y es algo que me encanta ver, ¿no? Cuando a alguien se le malogra el carro y de la nada aparecen 20 personas ayudando, es algo que me genera como que, y la gente ahí, ¿no? Y de ahí todos se van, ni se saludan, nada, se van, siguen con su vida, pero siempre está esas ganas de ayudar, de apoyar, ¿no? Entonces, la pregunta que surge con estos dos cuentos era que cómo se reflejan las experiencias de las protagonistas en cuanto a las dificultades para adaptarse a una cultura diferente, ¿no? Porque en el primer cuento también es un país con una cultura súper diferente y bastante cuestionable, que es lo que la mete en problemas. Y el segundo es un poquito, no sé, pues será el choque, no sé si de la frialdad o no, pero sentí que al final se sentía bien sola la protagonista y no sé, me imagino que acá en Lima uno también se puede sentir solo, pero es tu lugar, lo conoces, ¿no? No sé, nunca he vivido fuera, me falta esa experiencia, pero sí me dejó esa sensación, esa duda. Mira, lo de Metro, ahora que hablas de la soledad, quizá también me pongo a pensar que tiene que ver, porque también es un sueño. ¿Y por qué fue provocado el sueño? Porque justamente en esta estación de metro, que hay como digo ahí, hay como una especie de puentecito, había un chico tocando el violín. Entonces eso es lo que, ¿no? Y yo creo que, y era un extranjero. Entonces yo creo que, porque yo ya tenía tiempo viviendo en Finlandia, yo creo que me ha provocado eso, o sea, la soledad del chico. Porque, o sea, yo ya no, a mí yo ya estoy completamente adaptada, identificada, todo, pero ahora que hablas de eso, quizá eso sí me hizo pensar en la soledad del chico, ¿no? Y en esta, justamente que estoy en un país diferente, ¿qué hago, no? Y lo de México lo aumenté, porque yo sabía justamente que es completamente lo contrario allá, que como te digo, allá solamente hay 5 millones de habitantes, ¿no? Y en México sí tiene más, ¿no?
Y eso lo sé por amigos mexicanos. Entonces, eso sí lo aumenté yo para darle, como te digo, más verosimilitud a la historia. No me había puesto a analizar de dónde sale esta confusión, etcétera, de la protagonista, porque como te digo, yo ya estoy bien adaptada. Pero ahora que hablas de la soledad, y me acuerdo, eso sí, para mí está bien claro que la historia nace por haber visto a este chico tocando el violín, además en el mismo lugar, tocando el violín en el metro. Entonces yo creo que más bien eso fue lo que metaforicé, la soledad de él, o sea, ponerme a pensar, quizá yo me sentía así al principio, ¿no? ¿Cómo está este pobre muchacho aquí tocando su violincito? Porque quizá no tiene trabajo, no tiene casa, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que me provocó, o sea, yo pensaba sencillamente que es la sensación del chico tocando violín, pero ahora que hablas de la soledad, pues, ¿por qué me impresionó el chico tocando violín? Porque es un extranjero, joven, solo, en una ciudad, quizá recién ha llegado, no lo sé, y que ha pasado por estas confusiones que no puedes evitar, ¿no? Y que de repente también a ti te hacen remontar alguna sensación que tú has tenido, algún sentimiento pasado. Y justo en esa parte del violín aparece la niebla y todo se pone súper... un vacío, ¿no? Quedó como que, ¿pero qué pasó? Y uno quiere saber qué pasó al final. No, porque justamente así termina así termina mi sueño, ¿no? La chica está ahí y pucha, que no sé cómo salir de acá, ¿no? A la izquierda, a la derecha, ya no hay, te quitan todos y eso sucede también. Por ejemplo, mira, como yo decía al principio, ¿no? Porque yo he vivido 5 años en Francia y luego en Finlandia, y las culturas son diferentes, ¿no? Como yo le decía a mi esposo, la angustia que yo sentía al principio en Finlandia es porque el finlandés es una persona muy parca, muy sobria. Hay un cómic que dice, por ejemplo, un finlandés en verano, en invierno, triste, enamorado, todo, y es la misma cara. Entonces, en el metro, en el autobús, a veces había gente que me quedaba mirando, porque hace 22 años, cuando yo llegué, no habían tantos extranjeros. Me quedaba mirando. Pero yo le decía a mi marido, lo que me angustia es la mirada con cara de nada. Porque en Francia, en París, cuando alguien me miraba, yo veía en su cara de que, mira qué bonita, una extranjera, ¿no? O, qué asco, otra extranjera más. Y si alguien me miraba con cara así de asco, pues yo le contestaba con la misma mirada, ¿no? ¿Y a ti qué te importa qué hago acá? Pero con el finlandés no sé si me van a sonreír, si van a saltarme con un cuchillo, me van a matar. Entonces, esa angustia de encontrarse con que no tienes parámetros de qué agarrarte para saber lo que demonios está pensando la gente de ti. Entonces quizá eso significa la niebla, ¿no? Esa nada, ¿no? Claro, porque que no así ver. son, que tú no puedes, me acuerdo que una vez fui a hablar con alguien del, ¿cómo se llama? Del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque allí te ayudan a integrarte, qué sé yo. Entonces le estoy contando que mire, que no encuentro trabajo fijo, porque cuando recién llegué, ¿no? Patatí, patatá, y levanto la mirada y el tipo estaba con su mirada de nada, que Ángel Ganivet, que fue embajador o cónsul, creo, en Francia y escribió en Finlandia, perdón, y escribió un libro que se llama Cartas Finlandesas, donde cuenta toda su experiencia. Dice, ¿no? Que los finlandeses tienen ojos de pescado muerto, ¿no? O sea, ese ojo así todo, ¿no? Así te miran. Entonces, que te juro que yo levanté la mirada y lo veo al tipo quieto, mirándome fijamente, que me dieron ganas de pasarle la mano por los ojos y decirle, perdón, está despierto. Disoció, ¿no? Porque así es. Entonces tú te encuentras con que, ¿no? Que es increíble, es más angustiante esa nada que la expresión de odio, de asco que te puede lanzar alguien. Es peor esa mirada de nada, ¿no? Que no sabes qué hacer, ¿no? Claro. Si sonreír. Es que ante lo otro puedes responder, claro, pero si es nada, te agarra en frío. Entonces justamente creo que la niebla es eso, es estar en medio de la nada, que no sabes irte a la izquierda, a la derecha, nada, ¿no? Claro. Te sientes perdida en un país que es tan pequeño, con tan poca gente, pero porque no tienes parámetros culturales de qué agarrarte para comprender lo que está pasando a tu alrededor. Qué loco. ¿Y con el Congreso? El Congreso sí, nada que ver con un sueño. Es que el año pasado me invitaron al Congreso Mundial de Ciencia Ficción en China. ¿Qué pasó? Lo que pasa es de que el invitado especial era un ruso
no voy a decir nombres, nunca me gusta decir nombres de gente que no me cae bien, ¿no? Entonces, un escritor ruso bastante famoso, pero que es bien, pues, ¿cómo se llama? Fan de Gran Putin, y puso un comentario muy feo de que a todas las ucranianas había que violarlas y había que matar a los niños, o sea, está a favor de la guerra. Entonces, muchos escritores, muchos editores, mucha gente del mundo de la ciencia ficción boicoteó el famoso congreso, el famoso Worldcon, que es el Worldcon, es el congreso mundial, como te digo, ¿no? Lo boicoteó. Inclusive mi jefecito, yo le digo el gran jefe cara pálida, que es el director de Amazing Stories, yo escribo para Amazing Stories, él, por ejemplo, es uno de los que boicoteó, que le invitaron y él dijo, no voy, ¿no? Y bien abierto, ¿por qué no voy? Por esto, ¿ves? Y además la situación de China, bla, 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 bla. Pero sobre todo era por él, pero también algunos por la situación de China, ¿no? Entonces China, como se estaba quedando sin gente, comenzó a invitar, o sea, yo reconozco, yo fui el segundo o tercero o cuarta opción, ¿no? No lo sé, no me importa. Y además comenzó a invitar con todo pagado, o sea, pasaje, hotel 5 estrellas y todo lo demás. Y yo me acuerdo que un día antes de viajar le escribo a mi gran jefe Carapali y le digo, disculpa, pero es que sabes que me han invitado y yo voy, ¿no? Y él me dijo, no es ningún problema, yo entiendo, a ti sí te conviene ir, porque a ti te vas a conocer gente, qué sé yo, pero lo que pasa es de que y me dijo, yo critico a gente que, porque fueron algunos que eran importantes, ¿no? A gente que es importante, que no necesita esta publicidad, que no necesita ir a un Worldcon, y que van y que de alguna manera indirectamente están apoyando cosas que no están bien. Me dijo, pero yo entiendo que tú vayas. Además que fue invitado Daniel Salvo, fue invitado César Santibáñez, fue invitada Gabriela Damián, fue invitada Laura Ponce. Entonces, por ejemplo, Laura Ponce, yo soy su amiga de hace años, pero nunca nos hemos visto porque somos amigas virtuales. Entonces, verla por primera vez, ¿no? Emocionantísimo, además que es una mujer adorable. Gabriela Damián no la conocía, pero interesantísima también, y tenemos proyectos en conjunto y cosas así, entonces yo sí fui. Al principio yo estaba, porque no tienes idea del dinero que gastaron los chinos para eso, ¿no? Entonces al principio además los shows, ¿no? Porque tienen su ¿cómo se llama? Su circo y todo, espectacular, las luces, todo, ¿no? Que yo decía, porque este año fue en Irlanda. Y yo decía, mira, a menos que me prometan que van a invitar al príncipe Williams y que va a danzar, que va a bailar desnudo, no me interesa. Porque era tan espectacular todo. El problema es que tú notabas las cosas, ¿no? Notabas, poco a poco notabas de que esto no es muy cómodo, que digamos, ¿no? Por ejemplo, nos pusieron lo que llamaban la liaison, que lo pongo ahí, ¿no? Una persona que se supone que te va a ayudar porque tú no hablas el chino, qué sé yo, y hablan muy mal inglés. Pero esta persona te tocaba a las 7 de la mañana a la puerta para decirte ya es hora del desayuno. Lo del chip no es broma. Claro que yo todo lo exagero y lo pongo medio surrealista, ¿no? No fue en el aeropuerto, pero fue, ¿no? Que mira, que te vamos a dar un chip. No quiero el chip. ¿Pero por qué no? Si es gratis. No lo quiero, no me toques mi teléfono. No, es que sí que... Y me lo han metido. Felizmente que no funcionó. Sí, no funcionó. ¿Y con qué finalidad? Qué raro todo. No funcionó. No hay, o sea, WhatsApp está prohibido, Facebook está prohibido, todas esas cosas están prohibidas, ¿no? Eso también lo pusiste, nada de redes. No tienes manera de comunicar. Había algo que puedes pagar y que, bueno, yo tomé uno gratis y que me cubría 5 días, o sea que 3 días. Los primeros 3 días sí tuve, pero luego tenías que pagar, pero además no lo podías pagar en China, tenías que traerlo desde el extranjero para poder ver esas redes. El VPN, me parece. Exacto. Qué loco, ¿no? Exacto. Me parece locazo. ¿No? Cosas que, por ejemplo, me acuerdo una francesa se molestó, ¿no? Nos acompañan a todos los shows que habían, qué sé yo, nos acompañaban, pero las chicas se quedaban afuera. Y la francesa se molestó. Dijo, ¿cómo es posible que? Y se van a quedar, sí, nos vamos a quedar acá esperando que ustedes salgan para llevarlos al hotel. O sea, que te tenían así, ¿no? Claro,
No es que podías, ya bueno, esperamos, entonces vamos a hacer algo, nos vamos a caminar por ahí. No. Nada. Y para colmo, como entonces Laura Ponce, que no habla muy bien inglés, ella me dijo regio. Además le pusieron una niña que hablaba español. Pero, por ejemplo, yo... Hijita, no te preocupes, ya le cortaba, ¿no? Pero me rompí el dedo del pie en la piscina, entonces le aviso a la chica me trae el doctor y todo lo demás, y cuando ya me estoy, 2 días antes de irme, una cosa así, le digo, mira, muchas gracias, te has portado perfecto, eres regia, ¿no? Me dijo, ¿de veras? Me dijo, sí, porque yo siento que no te he ayudado mucho, porque no he estado todo el tiempo contigo. Le digo, es que yo no necesito eso. No necesito, pero cuando yo te he necesitado, tú has estado ahí, me has llamado al doctor y todo. Me dijo, ay, qué bien, porque ¿sabes qué? Estamos siendo evaluadas todos los días. Por favor, del 1 al 5, ¿cómo considera el servicio? Qué fuerte. No. Y yo, ¿qué? Sí, todos los días. Y a mí me estaban diciendo que no estoy haciendo bien mi trabajo porque no estoy todo el tiempo contigo. Entonces prácticamente te ponen un policía, pues, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que poco a poco te hacían sentir medio incómoda y que al final, bueno, es que para colmo, porque ayer hablé con Daniel Salvo y me dijo, pero yo tuve una experiencia completamente diferente, porque para colmo, el hotel donde estábamos nosotros estaba al frente del museo, porque hicieron un museo de la ciencia ficción, del museo donde era la actividad. Todo estaba bloqueado, no había nada alrededor, pero en cuadras y cuadras, eran como 20 cuadras bloqueadas. Ellos estuvieron en otro hotel, entonces ahí sí, alrededor de ellos sí había centros comerciales y todo, ¿no? Claro. En cambio, nosotros no, o sea, salías a caminar y no había nada, las tiendas, todo estaba cerrado. Solamente podías estar en el hotel y en el lugar, pero por la seguridad. ¿Y ¿no? dónde era eso en particular? Porque yo sé, por ejemplo, que por allá hay de pronto ciudades fantasmas, ¿no? Sí, eso era en Chengdu. Y el museo era precioso, eso sí, lo construyeron así rapidísimo para eso, ¿no? Eso sí. Pero como estaba el museo, todo estaba completamente bloqueado. Y yo me acuerdo que inclusive fui, eso no lo he puesto ahí, pero otra cosa, ¿no? Que fui un día, antes de que empiecen todas las actividades, para ver el museo, ¿no? Y había un montón de cosas que luego no había. Y se me acercó una de las organizadoras y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, si se pueden ir, porque este día ha sido reservado para los políticos. Y hay gente, porque era norteamericana, porque la organización central está en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos estaban trabajando con los chinos. Y ella me dijo, y ya me han hecho el comentario de que se sienten incómodos de que hayan personas que nos tuvimos que ir. Y para los políticos había otras cosas que luego no vi. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Ves? O sea, y por eso entonces, además, una vez que regresamos ya empezaron también otro tipo de problemas. Una cosa que yo había notado ahí es, decía, qué raro, primera vez, porque no es mi primera Worldcon, hubo también en Finlandia, y por supuesto, ahí estaba yo. Casi todos los premios Hugos, que son como el Oscar de ellos, fueron ganados por chinos. Y eso no sucedió, por ejemplo, en Finlandia, que había una amiga que estaba en el género de pintura y no ganó. Se supone que ese premio es escogido por el público. Luego, cuando regresé, comenzaron, o sea, no he tenido el problema que pongo ahí, que me cambiaron lo que yo dije, ¿no? Y sí pudimos hablar bien, o sea, sí hubo una conferencia normal, ¿no? Con jovencitos, que me acuerdo que el chileno, ¿cómo se llama este chileno que es del Alcif? Este escritor chileno dice que al final se le acercaron los jovencitos y le dijeron, ¡Gay, Chile! Salvador Allende, y se pusieron a cantar el pueblo unido va a ser vencido, o sea, la muerte, porque nosotros ya habíamos salido de la conferencia y dice, ¿y dónde está fulanito? Leonardo, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está Leonardo? No sé, y luego dijo, no, es que todos los chicos chinos me agarraron. ¡Qué loco! No, Son experiencias demasiado surreales. O sea, eso sí fue bonito, ¿no? Pero lo que estoy poniendo ahí es más bien lo que pasó después, porque cuando ya han llegado, dice que se vetearon a escritores chinos que tienen cosas, que estaban nominados, pero que lo que tienen es contra el gobierno. Nunca estuvo claro por qué los vetaron. No estuvo claro también cómo se contó los votos, porque solamente pueden votar las personas que han
pagado. O sea, tú tienes que pagar para ir a estas Worldcon, ¿no? Entonces, y hay un pago que es solamente que tú estás apoyando, pero no vas a ir. Es más barato, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, yo sé, en Finlandia, ¿no? Mucha gente paga eso porque lo que quieren es votar, ¿no? Votar por su escritor favorito, qué sé yo. Entonces dice que no está claro, que muchos de los emails son muy extraños, o sea, y no. Entonces, cosas por el estilo, y la organización china no ha querido explicar. ¿No? Claro. O sea, ha habido vetos, ha habido votos extraños, cosas así, y todo el mundo se está quejando de eso y ellos no quieren explicar. Ahora, lo que sí es verdad, que también digo ahí, es que yo después de que, porque antes y durante te mandaban mails y todo, ¿no? Entonces yo le escribo a la organizadora agradeciéndole, le escribo a la muchachita que era mi liaison agradeciendo, y eso le ha pasado también a los otros, ¿no? Porque he hablado con Daniel, con César. Silencio total. Nadie se comunica contigo. Qué raro. Sí. Cosas raro. bastante extrañas. Que mira, que yo luego al final, y además todo súper milimetrado, ¿no? O sea, a tal hora te vas, como te digo, te acompañan al hotel, pero yo me quedo conversando, al hotel, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, que al final yo me acuerdo que yo dije, mira, con que los irlandeses hagan 2 buenas fiestas en las que todo el mundo se emborrache, todos contentos, ¿no? Porque eso que pasó, por ejemplo, en la Worldcon finlandesa, eso no sucedió allá. Claro, habían escapaditas. Me acuerdo que Francesco Verso, que es un editor italiano, un día se metió a un grupo de gente en su carro, tomó un taxi, pero también habían chinas, ¿no? Claro. Tomó un taxi y nos fuimos a comer un hot pot. Ay, es que rico. ¿No? Sí. Pero había muy poca, y creo que lo dejaron porque habían chicas chinas con él, pero muy poca oportunidad de confraternizar libremente, ¿no? Libremente. Y vivir la experiencia de estar en otro país también y aprovechar y conocer, pasar. No, por lo menos Daniel me dice que sí, pero los que estuvimos en ese hotel, el hotel que yo decía, mira qué bien, porque estamos cerquita, pero el hotel estaba aislado completamente, lo habían aislado del mundo. Por cuestiones de seguridad, supongo. ¿No? Claro, por cuestiones de seguridad, no porque el museo estaba ahí. Claro. Entonces no había nada alrededor. Qué fuerte. Me encanta la experiencia de ese cuento, porque claro, es algo, claro, uno lo ve como así con ironía, como graciosón, como pero es real, ¿no? Es real. O sea, incluso yo pensé, por ejemplo, no China, sino por ejemplo Corea del Norte, ¿no? Una cosa así, que es mucho más, Corea. Que tú pensarías, ¿no? Que es mucho más como el cuento, pero nada que ver. Bueno, me encantó. Última pregunta. Sí, no sé si pregunta, pero es como que si pudieras, no sé, describir en una palabra que no sea subrealidades el libro o la experiencia de leerlo o la emoción que genera leerlo, o bueno, más de una palabra tal vez, pero ¿cuál sería o cómo lo podrías describir sin usar su realidad? No lo sé, en mi caso creo que sueño, ¿no? Porque es lo que la mayoría son sueños, como digo, ¿no? Y luego la vivencia del congreso, eso ese cuento no lo voy a superar. Me encanta. Ya ves, ahora con todo ese story time, ¿cómo no van a leer el libro? Y bueno, nada, de nuevo, ¿no? Reiteramos la invitación a todos ustedes a que lean el libro, Su realidad. Está publicado con Hipatia Ediciones, que es una editorial que nosotras queremos mucho. Hemos leído varios de sus libros, en el club. Está en una edición hermosa, con una portada que está muy, muy bonita. De verdad que vale full la pena. Si les gustan los cuentos, si les gustan las surrealidades. Y bueno, de lo que hemos hablado ahora, vayan y búsquenlo. Seguro que está disponible ya podrán preguntarles también, ¿no? Las chicas de Hipatia, vayan a su Instagram y ahí también les pueden preguntar dónde lo pueden conseguir. Y eso, y muchísimas gracias, Tania, por estar acá. No, gracias a ustedes. La conversación estuvo fabulosa. Nos encanta así tipo el chismecito detrás de los cuentitos. Y nada, gracias por estar acá, gracias por responder nuestras preguntas, nuestras dudas, por los chismecitos. Y sí, disfruten de estos 12 cuentos que son una montaña rusa de emociones, pero emociones raras. Sí, y de las que cada persona va a sacar de todas maneras algo distinto. Ajá. Sí. Bien. Así que bueno, con esto llegamos al final de este episodio y con nosotras será... Hasta el próximo martes. Nos vemos en el bosque. Besitos de Brigitas. Chao, chao.